This is a production of World Video Bible School. To God be the glory. Uno de los aspectos de la adoración que el Señor Jesucristo ha ordenado para su iglesia es la cena del Señor. Aprendimos sobre la adoración, que hay cosas que efectuarse en tiempos específicos y en lugares específicos. Y la cena del Señor es uno de ellos. Vamos a estar considerando esta lección y el significado que tiene la cena del Señor para todos los cristianos y qué es lo que las Escrituras nos revelan a nosotros. Consideremos el primer punto. ¿Qué es lo que la cena del Señor representa? Es una conmemoración de la muerte de Jesucristo. Debe venir a nuestros recuerdos, a nuestras memorias, todos los acontecimientos sucedidos en la muerte de Jesucristo. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 25 de la siguiente manera. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Jesús dice, al tomar el pan, debemos hacerlo en memoria de Él. Y al tomar la copa, dice que debemos beber de ella en memoria de Él. La cena del Señor es una conmemoración de su muerte. Esto lo dijo Jesús y Pablo lo aprendió del Señor la noche que Él fue entregado. ¿Qué cosa debemos conmemorar? Debemos conmemorar muchas cosas sucedidas aquella noche. Primeramente, el sufrimiento físico de Jesucristo. El sufrimiento físico del Señor fue terrible, fue demasiado doloroso. Jesús sufrió todo tipo de azotes de manos de inicuos, según las Escrituras. Ellos exageraron el castigo, maltrataron físicamente al Señor con los azotes. No solamente con los azotes, sino que también Jesús mismo, después de haber sido terriblemente azotado y maltratado físicamente, todavía le esperaba la crucifixión. El horror de ser crucificado, el derramamiento de su sangre por manos de inicuos a pedido de sus enemigos. Este sufrimiento físico fue terrible en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es algo que tenemos que recordar. Él mismo dijo de la cena, refiriéndose al pan, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y realmente su cuerpo fue maltratado ese día. Pero el sufrimiento de Jesucristo no solamente fue físico, también Jesucristo experimentó un sufrimiento emocional. La Biblia nos dice que uno de sus discípulos, Pedro, le negó hasta en 3 oportunidades. Él, por cuidar su vida o por pensar en sí mismo, prefirió negar a Jesucristo. Pero no solamente Pedro, sino también los otros 11 discípulos le abandonaron. Y uno de ellos, como ya sabemos, Judas Iscariote, le traicionó. Fue un terrible sufrimiento emocional. Tus más cercanos amigos, tus más allegados, tus más cercanos colaboradores te abandonan y te dan la espalda. Fue doloroso lo que Jesús experimentó, aparte del sufrimiento físico, de los azotes y los clavos, y la burla y la mofa, y luego el abandono y el olvido de aquellos cercanos a Él. Pero no solamente fue un sufrimiento físico y emocional, sino que también tuvo un sufrimiento espiritual.
Jesús decía en la cruz, Padre, ¿por qué me has desamparado? Jesús también sufrió espiritualmente el abandono de su Padre. En esos momentos sobre el cuerpo de Cristo cargaban todos los pecados de la humanidad. Dios no puede tener comunión con el pecado y el Padre Celestial se separó y Jesús sintió esa separación espiritual, pero fue por causa de los pecados que él llevaba. Amigos, la cena del Señor es una conmemoración de la muerte de Jesucristo, su derramamiento de sangre, su cuerpo molido a golpes y crucificado. Deben hacernos reflexionar acerca de lo terrible que es el pecado y acerca de aquel Cordero de Dios que vino a quitar el pecado de este mundo, a morir en sacrificio en favor de los pecadores. Nuestras mentes, por lo tanto, al celebrar la cena del Señor, deben remontarse al Gólgota, aquel lugar donde Jesús experimentó el más terrible de los sufrimientos. Nosotros debemos reflexionar, debemos tener un momento reflexivo en nuestras mentes, como un acto de honor, como un acto de homenaje a Jesucristo. Hacer esto en su memoria. Vamos a considerar un segundo punto más acerca del significado de la cena del Señor. La cena del Señor también es una proclamación de la muerte de Jesucristo. Es una manera de anunciar el Evangelio a otras personas. El mismo Pablo en su libro de 1 Corintios capítulo 11, versículo 26 dice: Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, dirigiéndose a todos los cristianos, la muerte del Señor anunciáis. Estamos predicando en una forma silenciosa. Estamos proclamando a la humanidad perdida acerca de la muerte de Jesucristo. Y eso es la voluntad de Dios, que todos los creyentes, seguidores, puedan participar de esta proclamación de la muerte de Jesús. Anunciamos la muerte de Jesucristo. Por lo tanto, no debemos perder ese gozo de proclamar al mundo el sacrificio de Jesucristo, el gozo de proclamar el Evangelio. Esta es otra manera de predicar la palabra de Dios. Esta es otra manera de predicar el Evangelio al participar de la cena del Señor, al tomar estos elementos que Jesús ha establecido, el pan que representa su cuerpo y el fruto de la vid que representa su sangre. Nosotros estamos proclamando al mundo el Evangelio, la muerte de Jesucristo. Pero también vamos a considerar como un tercer punto, ¿cuál es el otro significado de la cena del Señor? La cena del Señor es una prueba de fidelidad a Jesucristo. Es una manera de probar al Señor que le soy fiel en nosotros. La cena del Señor, por lo tanto, es un memorial que solamente pueden realizar aquellos que han sido salvos, aquellos que han sido perdonados con la sangre de Jesucristo. Esto fue practicado por la iglesia del primer siglo. En Hechos 2:42, aquellos que fueron bautizados, aquellos que fueron añadidos a la iglesia del Señor, dice que y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Partimiento del pan en este sentido se refiere a la celebración de la cena del Señor que el Señor instituyó. Esto lo practicaron los primeros cristianos. En Hechos 27, el apóstol Pablo también pudo realizar con los discípulos el partimiento del pan en ese lugar donde él se encontraba. Era una práctica habitual en la iglesia del primer siglo. Por lo tanto, esto es algo que deben realizar solamente aquellos que han lavado sus pecados con la sangre de Cristo en el bautismo. Por lo tanto, nosotros debemos examinarnos a nosotros mismos. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 11 de 1 Corintios, verso 28, por tanto, dice el apóstol, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa.
Debemos probarnos, debemos examinarnos a nosotros mismos. No debemos examinar a otros o no debemos probar a otros, sino nosotros mismos, dice. ¿Cómo estamos caminando con el Señor? ¿Le somos fieles? ¿Le estamos obedeciendo? ¿Le estamos sirviendo? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Dice que es el tiempo de examinarnos, es el tiempo de probarnos. Nosotros debemos también considerar que la cena del Señor debe ser tomada de una forma digna, según el mismo apóstol Pablo, en el verso 27 al 29 del capítulo 11 de 1 Corintios, dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Nosotros debemos participar dignamente de la cena del Señor. ¿Qué cosa es participar dignamente? Discerniendo el cuerpo del Señor y el significado de estos emblemas contenidos en la cena del Señor. Tenemos que entender qué es lo que está representando ese pan sin levadura y qué es lo que está representando ese fruto de la vid. Uno representa el cuerpo de Jesús y el otro representa su sangre. Por lo tanto, yo tengo que discernir bien. Debe ser un acto de reverencia al participar de la cena del Señor. Estos elementos representan el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, debemos manifestar, al participar de la cena del Señor, debemos manifestar nuestro amor hacia Él y nuestra devoción hacia el Señor. Obviamente, debe ser realizada en paz y en armonía con todos los hermanos de la iglesia. Primera de Corintios 10, 17 dice lo siguiente: siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Esto es muy importante. Esta prueba de fidelidad a Dios también implica que nosotros debemos observarlo en armonía y en paz y en compañerismo con todos los cristianos donde estamos celebrando la cena del Señor. Es una prueba de fidelidad a Jesucristo. Vamos a ver un cuarto punto más acerca del significado de la cena del Señor. Un significado de la muerte de Jesucristo. Recuerde que la cena del Señor es una comunión con el sacrificio de Cristo, una comunión con su sangre. Por ejemplo, Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10, verso 16, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión con la sangre de Cristo? Mire lo que está diciendo el apóstol. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión con la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión con el cuerpo de Cristo? Por lo tanto, el significado de la cena del Señor es un significado de la muerte de Jesucristo. Nosotros entramos en comunión con Cristo, con su sangre, con su cuerpo. Compartimos los beneficios de su sangre derramada en el Calvario para borrar nuestros pecados. Recuerda lo que dice la Biblia en Hechos 2:38. Arrepiéntase y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. En el bautismo, la sangre de Jesucristo opera limpiándonos de todos nuestros pecados. Y ahí en la cena del Señor nosotros estamos entrando en comunión con la sangre de Cristo, con el sacrificio del Señor, con su cuerpo, con su sangre. Pero también la cena del Señor es una comunión con la iglesia. Se dice que la cena del Señor es una relación vertical cuando estamos tomando la cena del Señor. Pero también la cena del Señor es una comunión horizontal, no solamente comunión vertical, sino también horizontal con el cuerpo de Cristo, con el grupo de creyentes, con aquellos que también han lavado sus pecados en el bautismo. En 1 Corintios 10, 16, 17 dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión con la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión con el cuerpo de Cristo.
siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Necesitamos entender que en la cena del Señor no solamente tenemos comunión con Cristo, con su sangre, con su cuerpo, sino también tenemos comunión con el cuerpo de creyentes, con los otros cristianos que estamos celebrando la cena del Señor o estamos conmemorando su muerte o su sacrificio. También la Biblia dice que tenemos comunión con Jesucristo. Y esto es algo que nosotros debemos considerar, lo que Jesús enseñó sobre este punto. Jesús dijo en Mateo 26, versículo 29, dijo lo siguiente. Él estaba hablando de la institución de su cena, de la cena del Señor. En el verso 29 dice, y yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. En muchos textos se enseña que la iglesia es el reino prometido. La iglesia del Señor fue establecida. Cuando Cristo participó o instituyó la cena del Señor, la iglesia todavía no estaba establecida. Cristo dice que Él volverá a beber del fruto de la vid cuando venga el reino del Padre, cuando esté con vosotros en el reino de mi Padre. El reino es la iglesia. El reino es la iglesia. Cristo está también, entramos en comunión con Cristo por medio de la cena del Señor, en comunión con Jesucristo. Jesús está presente. En una otra oportunidad Jesús dijo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y cuando la iglesia se congrega el primer día de la semana para tomar la cena del Señor, Jesús también. Entonces tenemos comunión con Jesucristo porque Él lo promete aquí en Mateo 26, 29. Cuán importante es esto, mis amigos. Cuán importante es el significado que tiene la muerte de Jesucristo y en su representación como los elementos de la cena del Señor. Por eso, participar de la cena del Señor requiere una separación del mundo. No somos del mundo. Aquellos que queremos seguir a Cristo, aquellos que hemos lavado nuestros pecados con su sangre, aquellos que hemos empezado una vida nueva, no podemos tener comunión con el mundo, más bien debemos tener una separación. Y esto se requiere para poder participar de la cena del Señor. Debemos tener una separación del mundo. Primera de Corintios, capítulo 10, nos da un ejemplo de lo que requiere la separación. Primera de Corintios 10, 21 y 22 dice Pablo a los cristianos, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Requiere, por lo tanto, una separación del mundo. Ya no somos del mundo. Los que hemos abrazado la fe de Cristo, los que hemos decidido seguir al Señor por nuestra propia voluntad, con nuestro corazón, ya tenemos que apartarnos del mundo. Esto es lo que significa aquí, requiere. No se puede participar de la mesa de los demonios y de la mesa del Señor. No podemos participar de la cena del Señor y también de las cosas que están en el mundo. Necesitamos entonces entender este significado de la muerte de Jesucristo. Vamos a ver un quinto punto más acerca de la cena del Señor, acerca de los elementos de la cena del Señor, los elementos que Jesús usó. Quiero recordarles también que en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 26 al 28, Jesús habló acerca de la institución de la cena. Él dijo, en el verso 26 del capítulo 26 de Mateo, y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Cuando Jesús instituyó la cena del Señor, Él estaba celebrando la Pascua judía. Y de acuerdo a las enseñanzas de las leyes del Antiguo Testamento, porque mientras Cristo vivía todavía la ley del Antiguo Testamento estaba vigente, y la ley murió cuando Cristo murió en la cruz, se requería que el pan que había ahí debía ser sin levadura. Jesús usó pan sin levadura,
pero usó pan sin levadura porque así lo demandaba en la antigüedad. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, capítulo 16, versículo 1 al 3, dice así con respecto a los panes de levadura o sin levadura que había que celebrarse en la Pascua. Guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para que habite ahí su nombre. Y comerás con ella pan sin levadura, 7 días comerás pan con ella sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Jesús estaba celebrando la Pascua judía, y cuando terminó de celebrar la Pascua judía, Jesús instituye su cena, la cena del Señor, y Él usó pan sin levadura. Por lo tanto, si Jesús estableció la cena del Señor y usó pan sin levadura en esa oportunidad como un emblema, como una representación de su muerte y como un símbolo de su sacrificio, también nosotros tenemos que usar pan sin levadura. Esto era muy necesario hacer. Por lo tanto, así también, en ese día de la Pascua, nada leudado, nada con levadura podía haber. Por lo tanto, el fruto de la vid usado por Jesús también era sin leudar o sin levadura. Jesús se refirió a la copa que Él dio de beber a sus discípulos como este es el fruto de la vid, en Mateo 26, 29. Fruto de la vid. Debe ser fruto de la vid, no debe ser fruto de la manzana o de la naranja o de cualquier otra fruta. Jesús dijo fruto de la vid y dijo pan sin levadura. Todos los textos mencionados apuntan a estos elementos, fruto de la vid y pan sin levadura, como los emblemas de la representación del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. Se debe recordar que ninguno de los elementos de la fiesta de la Pascua contenía levadura o nada leudado. Y Jesús, al terminar esta celebración judía, Jesús estableció su nuevo pacto a través de el pan sin levadura y el fruto de la vid como elementos en conmemoración con su muerte y de su cuerpo y de su sangre. Amigos, Cristo estableció una institución por la cual el recuerdo de su sacrificio de muerte se mantuviera viva para siempre entre sus seguidores. Cualquier práctica de adoración que no tenga la autoridad del cielo respaldándola debe ser solamente de los hombres. Todos nosotros debemos cerciorarnos de que nuestras prácticas sean dadas conforme a la autoridad del Señor Jesucristo a través de su palabra en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, la Cena del Señor es uno de los actos importantes de adoración que todo cristiano debe realizar el primer día de la semana, tal como Jesús lo instituyó. Tomad y comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros he partido. Tomad y bebed. Esto es mi sangre que por vosotros es derramada. Que a Dios sea toda la gloria en Cristo Jesús. La Iglesia de Cristo se halla ocupada en la misión más grandiosa debajo del cielo, la misión de salvar almas. Por lo tanto, nuestras ofrendas se convierten en un requisito absoluto, necesario para llevar a cabo esta gran obra. El Señor nos ha dado un plan para financiar el trabajo de la Iglesia del Nuevo Testamento. Ese plan es la ofrenda. Este plan debe ser puesta en operación por medio de la fidelidad de cada cristiano. Los cristianos, al dar y usar sus finanzas, deben tener siempre presente la gloria de Dios como un fin. El ofrendar es activar la comunión con los hermanos para que seamos útiles en la evangelización y benevolencia mediante nuestras contribuciones. Empezaremos haciendo un análisis, un estudio acerca de las ofrendas. Como punto número 1, nosotros tendremos que hacernos la pregunta, ¿por qué debemos ofrendar? Primeramente, tenemos que responder según la verdad.
Dios es el dueño de todo. Todas las cosas, toda la creación le pertenece a Dios. En el libro de Salmos, capítulo 89, versículo 11, dice así la palabra de Dios. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud. Tú lo fundaste. Amigos, Dios es el dueño de todas las cosas. Entonces, ¿qué función cumplimos nosotros? Solamente somos administradores, no somos dueños de las cosas que hay en este mundo. Pablo decía en primera de Timoteo, capítulo 6, verso 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos llevar. Desnudo venimos y desnudo nos iremos. Es otra afirmación que da la Biblia acerca de la realidad del ser humano. Amigos, Dios es el dueño de todo, pero Dios pone en nuestras manos algunas cosas para que la administremos, para que la usemos, en el sentido de que a través del uso y la administración podamos glorificar a Dios. No podemos sentirnos dueños de nada. Dios es el dueño de todo lo que hay en este mundo. También debemos ofrendar porque es un mandamiento de Dios para los cristianos. Todos los cristianos de todas las naciones deben sentirse bendecidos y con el privilegio de poder dar sus ofrendas. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 1, dice así, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Verso 2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Vemos aquí el mandamiento de Dios, como ordené a las iglesias de Galacia, dice Pablo. Y Pablo no está hablando por su propia voluntad, él habla por inspiración del Espíritu Santo. Es el mandamiento de Dios. Por lo tanto, los creyentes debemos ser obedientes. Dios nos bendice con cosas materiales. Por lo tanto, de las cosas con que somos bendecidos materialmente, debemos devolver, debemos retribuir a Dios en esta obediencia al dar nuestras ofrendas según hayamos prosperado. Las ofrendas tienen mucho propósito. Son especialmente para la evangelización, para la benevolencia, como vamos a ver en un momento más. Esto ayuda a crecer la obra del Señor, contribuye grandemente a su desarrollo a través de nuestras contribuciones económicas para la obra de Dios. Recuerda, Dios nos bendice y debemos buscar su gloria a través de nuestras contribuciones. Por ejemplo, en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 4, verso 15 en adelante. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia partió conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo por abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Los filipenses contribuían para la obra de la evangelización a través del apóstol Pablo. Pablo se encargaba de llevar el mensaje de Dios, pero Pablo necesitaba ayuda económica para hacer la obra. Y Pablo aquí reconoce el gran aporte que están haciendo los filipenses en la evangelización, en la extensión del reino, en la predicación del evangelio a todos otros lugares que necesitaban escuchar el mensaje de Dios. Por lo tanto, las ofrendas de los filipenses fue olor fragante delante de Dios. Pero también la iglesia tiene otras necesidades, como es la benevolencia, la ayuda a los pobres. En el libro de Salmos 41, 1
dice un mensaje que nos puede ayudar a pensar la enseñanza de Dios. Él dice en el Salmo 41, verso 1, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Hay necesidades, hay los que pueden estar atravesando alguna necesidad y la iglesia debe ayudar en benevolencias. Eso es lo que nosotros vimos en el libro de Hechos al principio, cuando la iglesia empezó. Los miembros convertidos contribuían de sus bienes y de sus recursos económicos para ayudar a los más necesitados. Y esto es lo que debemos hacer, porque el que ayuda a los pobres, entonces se gana el favor divino. También debemos ofrendar porque es un medio de glorificar a Dios. Con nuestras ofrendas sabemos que estamos glorificando a Dios. El apóstol Pablo dice en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 12, lo siguiente: porque la administración de este servicio no solamente suple a lo que los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos, asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Vemos aquí cómo las ofrendas sirven también para glorificar a Dios. Esto glorifica a Dios según las enseñanzas del apóstol Pablo. La Biblia dice que en Hechos 20:35 es más bienaventurado dar que recibir. Es más dichoso aquel que da, aquel que es generoso, aquel que da de corazón, aquel que busca servir, en este caso el cristiano que busca honrar y glorificar a Dios a través de sus contribuciones, a través de sus ofrendas. Es muy importante, por esto debemos ofrendar. Hay un caso interesante en el libro de Hechos, capítulo 10, verso 1 al 4, en el caso de Cornelio. A pesar de que Cornelio no era un creyente en ese momento, Cornelio hacía oraciones, pero también Cornelio daba sus dádivas, daba sus limosnas a Dios. Y el ángel le responde de que ellos en el cielo han conocido sus ofrendas, han llegado a su presencia, y esto ayuda a las oraciones, según lo que nosotros leemos en el libro de Hechos, capítulo 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, versículo 2 de Hechos 10, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones, y escuchemos esto, y tus limosnas han sido para memoria delante de Dios. Quiere decir que si somos generosos, si contribuimos, en este caso siendo creyentes, seguidores de Jesús, si contribuimos, nuestras ofrendas también nos ayudarán en nuestras oraciones. Esto fue lo que sucedió en el caso de este hombre que luego llegó a convertirse en un discípulo de Cristo. Vamos a hacer otra pregunta. Otra pregunta es: ¿qué debemos ofrendar? A veces estamos siempre pensando en dinero, y a veces pensamos que es lo único que podemos ofrendar. Pero en la Biblia podemos leer muchos otros ejemplos y muchas otras cosas que podemos dar a Dios. Por ejemplo, en 2 de Corintios, capítulo 8, del 1 al 5, escuche lo que dice aquí, cómo debe ser primero la ofrenda. Asimismo, hermanos, 2 de Corintios 8, 1 al 5. Asimismo, hermanos, hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas,
pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Estos cristianos se dieron primeramente al Señor y luego decidieron dar sus contribuciones. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer también. Debemos dar todo nuestro ser a Dios. Debemos dar nuestros cuerpos para el servicio de Dios. La Biblia dice, debemos nosotros presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos capítulo 12, verso 1. Debemos dar también a Dios nuestro tiempo. El tiempo también debemos darle. Debemos dar un tiempo a Dios. También debemos dar a Dios nuestras fuerzas, nuestro trabajo. Debemos dar a Dios nuestros incrementos, nuestras bendiciones materiales. Debemos dar a Dios nuestros talentos. Hay tanto que dar, no solamente dinero. Debemos dar estas cosas a Dios. Todo le pertenece a Dios. Aún nosotros mismos les pertenecemos, somos sus criaturas. Dios nos ha dado inteligencia, habilidad, talento, trabajo, nos ha dado tiempo, tantas cosas que también nosotros debemos dar a Dios, no solamente dinero. Amigos, vamos a ver ahora el tercer punto acerca de las ofrendas. ¿Cómo debemos ofrendar? En el libro de Primera de Corintios, que ya leímos hace un momento, la enseñanza que da Dios nuevamente dice así, 1 Corintios 16, 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Aquí, mis amigos, primeramente Dios da un mandamiento el día que se debe ofrendar. Dice el primer día de la semana. En nuestro calendario, el primer día de la semana es domingo. Según Dios, no se puede ofrendar otro día de la semana. De lunes a sábado no estamos autorizados los cristianos a ofrendar. Dios ha dado un día para ofrendar, para adorar a Dios con nuestras ofrendas. Y ese es el primer día de la semana. Dice, cada primer día de la semana, periódicamente. Cada primer día de la semana puedo presentarme a Dios con mi ofrenda, con mi contribución para la gloria de Dios, para el engrandecimiento del reino de Dios en este mundo, para ayudar a predicar el evangelio, para que muchas almas se salven. Y la Biblia dice que cada uno de vosotros, cada miembro, cada persona que se ha unido a Cristo en el bautismo y ha lavado sus pecados, tiene el privilegio, tiene el honor de dar sus ofrendas. Cada uno, cada miembro que ha obedecido al evangelio debe dar sus ofrendas. También dice, ponga aparte algo. Ponga aparte algo. En el Antiguo Testamento tenían el límite del diezmo, pero ahora Dios nos da liberalidad, Dios nos da libertad, Dios da libertad al adorador para que él ofrezca a Dios lo mejor y no tenga límites o limitaciones para dar sus ofrendas a Dios. Y obviamente debe dar a Dios lo mejor y con todo el amor y la gratitud que corresponde a este momento. La Biblia dice que debe dar también según haya prosperado. Hay situaciones donde el creyente tendrá prosperidad material, según ha prosperado. También sus ofrendas deben ir de acorde a cómo está prosperando sus ingresos. Y debe ser preventivamente, porque dice aquí el apóstol Pablo, cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Dios dice que no debe haber escasez, debe haber siempre los recursos para la evangelización, debe haber siempre los recursos para la benevolencia. Por eso es importante dar nuestras ofrendas. Es uno de los designios de Dios en la adoración al Señor el primer día de la semana, nuestras contribuciones. Vamos a ver
Como siguiente punto, ¿qué lecciones podremos aprender del Antiguo Testamento para ofrendar en el Nuevo Testamento? Tenemos que tomar en cuenta que el Antiguo Testamento ya no está en vigencia para el cristiano, pero el Nuevo Testamento declara acerca del Antiguo Testamento, por ejemplo en Romanos 15:4, que fue escrito para nuestra enseñanza. 1 Corintios capítulo 10, verso 11 dice que estas cosas acontecieron como ejemplo. El Antiguo Testamento no es la ley del cristiano, no es del creyente del nuevo pacto, pertenece al antiguo, pero hay cosas que podemos aprender del Antiguo Testamento. Al considerar los principios del Antiguo Testamento obtendremos buenas lecciones para poderlas aplicar a nuestras vidas. Los diezmos, reiteramos, no son parte del Nuevo Testamento, pero observemos lo relacionado con ellos para nuestra enseñanza. O como un ejemplo, primeramente, vayamos antes de la ley de Moisés, porque los diezmos vienen de la ley de Moisés, pero aprendamos de los patriarcas. En el caso de Abraham, Génesis 14, del 18 al 20, Abraham dio diezmos de todo a Melquisedec. Abraham ya estaba practicando los diezmos, a pesar de que no había una ley. Otro ejemplo es en Génesis 28, del 20 al 22. Vemos a Jacob, también hizo el voto de dar el diezmo a Jehová y lo hizo. Estos ejemplos son antes de la ley de Moisés. Esta práctica de dar el diezmo ya se estaba formando en los hombres, en los adoradores. Los diezmos bajo la ley de Moisés son varios. Hay muchos textos que nos hablan acerca de los diezmos en la ley de Moisés, como Números 18, 21 al 24 y Levítico 27, 30. Todo judío, bajo la ley de Moisés, sin hacer caso del tamaño de su familia, sin hacer caso de su condición económica, tenía que dar la 10ª parte de sus ingresos. Cuando no los cumplían, Dios los acusaba de robo. Esto es lo que Dios decía a los judíos que no cumplían la ley del diezmo en el Antiguo Testamento. En el libro de Malaquías, capítulo 3, del 8 al 10, dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Cuando los judíos no cumplían el diezmo, Dios los acusaba de robo a ellos. ¿Poseen los cristianos un periodo de gracia mejor o inferior que los judíos? ¿Qué nos dice la Biblia? La Biblia nos habla abundantemente de que estamos en un mejor pacto, tenemos un mejor sacrificio, tenemos una mejor ley. ¿Era mejor la sangre de los animales que la sangre de Cristo? En el Antiguo Testamento diezmaban, pero los sacrificios eran de animales. En el Nuevo Testamento tenemos el sacrificio, la sangre de Cristo. Amigos, tenemos un pacto mejor. Hebreos 7:22, Hebreos 8:6. Tenemos mejores promesas. Hebreos 8:6 también. Tenemos un mejor sacrificio. Hebreos 9:13 y 14. Tenemos un mejor santuario. Hebreos 3, del 3 al 6. En el Antiguo Testamento, los judíos tenían un santuario terrenal. En el Nuevo Testamento, nosotros tenemos un santuario celestial. Si Dios elevó al nuevo pacto y rebajó, ¿acaso por eso la regla de contribución? ¿Cómo tenemos que apreciar nosotros, los creyentes, los seguidores de Jesús, con respecto a nuestras ofrendas? Los diezmos eran practicados por los judíos en un ministerio de muerte, de condenación. ¿Cómo debe ser la contribución, el aporte, cómo debe ser la ofrenda de los creyentes en el nuevo, establecido sobre mejores promesas, sobre un mejor pacto, sobre un mejor sacrificio? A los judíos se les requería la 10ª parte de sus ingresos.
Ya observamos los términos de mejora en el nuevo pacto. Debemos ofrendar elevadamente o rebajadamente, según lo que estamos considerando. Los judíos contribuían por una ley, los cristianos contribuimos por amor al Señor. Una pregunta, ¿qué es más profundo, la ley o el amor? Las denominaciones, las sectas religiosas, practican el diezmo del Antiguo Testamento para sostener el error. ¿Deben los cristianos contribuir menos que ellos para sostener la verdad? Amigos, Dios nos ha dado liberalidad, libertad para ofrendar. En el Antiguo Testamento los judíos solamente tenían el límite del diezmo, pero ahora Dios en el nuevo pacto, Dios nos da liberalidad, libertad de contribuir a Dios. Debemos dar no solamente nuestros ingresos económicos, debemos dar también nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestras habilidades, nuestra inteligencia, nuestras fuerzas. Todo le corresponde a Dios. Dios es dueño de todo. Debemos dar esto porque queremos glorificar a Dios, queremos honrarle, queremos agradecerle por todo lo que hace Dios por nosotros. Amigos, Dios se preocupa por nosotros. Nosotros debemos también interesarnos por la obra de Dios. Él se interesa por nosotros y nosotros debemos interesarnos por su obra. Para concluir, administremos bien las cosas que hemos recibido de Dios para su gloria. Demos generosamente para que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo pueda ser predicado a todos los perdidos y los salvos puedan ser enseñados y los necesitados de la iglesia puedan ser retribuidos con ayudas benévolas. Demos generosamente para todos y así todos puedan ser consolados. Amigos, que Dios nos ayude a ser generosos en nuestras contribuciones para la gloria de Dios. This is a production of World Video Bible School. To God be the glory.